los creyentes y los santos, la santificación y la santidad. Hemos dicho al principio que los santos no son los escogidos especiales por una religión para la beatificación del tal o el cual por ciertos motivos. La palabra de Dios nos enseña que los santos son todos los salvos, es decir, toda persona que ha nacido de nuevo, no todos los creyentes. Los demonios creen y tiemblan, y eso lo dice el apóstol Pablo porque hay muchos que dicen, yo soy creyente, yo creo. Creen hasta los demonios, pero no consiste en decir yo creo, sino en nacer de nuevo, de ser salvo. Has hallado en Cristo la gracia y perdón. Te ha lavado ya la sangre de Jesús, hemos cantado. Persona que ha sido regenerada y que ha sido hecha hijo de Dios. Ahora, son numerosísimas las citas que podríamos dar. Antes vamos a obviar que el mandamiento en el Antiguo Testamento, cuando dice sed santos, y se lo dice al pueblo de Israel, pues es para todo el pueblo. Y entonces es obvio, es evidente, que para todas las personas que pertenecen al pueblo de Dios, no era solamente a los levitas, ni era solamente para los sacerdotes, todos. Así que vemos que el abanico de la santidad, de la exigencia de santidad, se abre a todo el que pertenece al pueblo de Dios. Sea sacerdote, sea mujer, sea niño, sea hombre, sea mayor, sea mediano, sea fuerte, sea débil, sea lo que sea. ¿Eres del pueblo de Dios? ¿Eres israelita? Sí, pues sed santo, como yo soy santo. Entendemos, por tanto, que todo lo que pertenece a Dios y todo el que pertenece a Dios requiere de la santidad. Y fijaos lo que he dicho, todo lo que pertenece y todo el que pertenece a Dios. Números capítulo 3, versículo 13. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales. Míos serán, yo Jehová. Todo lo que Dios tomó para sí fue santificado. No solamente personas, también hubieron animales, tomados para sí. Y eso es suyo. Y Dios demanda el trato más escrupuloso posible con ellos. Así que cuando había que ofrecer, por ejemplo, se ofrecía un cordero para la Pascua, macho, sin defecto, de 1 año, es decir, un bombón, porque a mí no me ofrezcan lo que te sobra, ni lo que te molesta, o lo que a ti no te gusta. Porque si a ti no te gusta, imagínate a mí. Citas del Nuevo Testamento. Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, habla de Saulo, cuando perseguía a la iglesia, el Señor se le aparece y lo toma para sí y ahora lo convierte en Pablo, un siervo del Señor. Y ahora va a predicar el Evangelio y va buscando a los creyentes para ir con ellos. Y claro, los creyentes, que asustados porque era el que mataba a creyentes, en ese momento los creyentes, pues dicen, ¿esto qué es lo que es? Y Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A los santos qué? ¿A unos que estaban beatificados por ahí? No. Pablo se presenta como perseguidor de la iglesia. Todo aquel que se manifestara como creyente, como cristiano, era perseguido por Pablo. ¿Y qué dice Ananías? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos? Y así es como es, por tanto, identificados los creyentes desde primera hora en el Señor. Romanos 1, 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Llamados a ser santos, no a unos cuantos que están clasificados para el podio, sino a todos los que estáis en Roma, a todos los creyentes, está escribiendo a los creyentes, llamados a ser santos, todos. Y 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes de Corinto, con todos los que invocan en todo lugar
el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son santificados en Cristo y llamados a ser santos. Muy curioso esto ya es un spoiler que hago, os adelanto. Santificados y llamados a ser santos, que son dos circunstancias, que después las veremos. Primera de Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Así que los santos van a juzgar al mundo. ¿Y quién va a juzgar al mundo? Dice vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? Todos los creyentes a los que va dirigida la carta de Pablo a los Corintios. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Vale? Es un calificativo que se le da a los hermanos, a todos los hijos de Dios. Y por último, Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos santos, santos hermanos. Es una característica de los miembros de la Iglesia, de los hijos de Dios, del cuerpo de Cristo. Somos caracterizados por la santidad. Filemón capítulo 1, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Volvemos como en la primera cita que leímos. ¿Cómo? ¿Los corazones de los santos son confortados? ¿Por quién? Por Filemón. ¿Y quién es Filemón? ¿Es que es un super santo? No, era un hermano, el cual está tratando Pablo con él por una circunstancia que se dio con un esclavo que tenía. Y ahora resulta que habla, o el apóstol Pablo da testimonio de cómo los corazones de los santos, ¿qué santos? Los hermanos, los creyentes, habían sido confortados por el ministerio, por la obra, por la forma de actuar de Filemón. Y así vemos que no son los santos seres especiales que ayudan a ciertos miembros, que somos de un nivel más bajo, sino que son hermanos, todos nosotros, que nos vemos bendecidos unos con otros o unos por otros. Y por supuesto las salutaciones a las iglesias, como la de Efesios capítulo 1 y versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a los hermanos de la iglesia de Éfeso, igualmente Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas, etc. Santos y fieles, lo que caracteriza de verdad a miembros de una iglesia que honra a su Salvador y a su cabeza, que es Cristo. Así que, obviando muchísimas más citas que hay, que es imposible leerlas todas ahora, pues podemos ver claramente que los santos son todas las personas creyentes, entendiendo estas como verdaderos creyentes, insisto. Entendiendo esto ahora, vamos a ver que exactamente igual que vimos con la justificación y los justos, aquí con la santificación ocurre lo mismo. Se da en dos vertientes o dos aspectos, posicional y práctica. La santidad posicional, santificados. Esta es la que tiene relación directa con lo que Dios, por medio de Jesucristo, ha hecho con los que en Él creen. ¿Tú has creído en el Señor? ¿Tú has sido salvo? Pues no has tenido que hacer nada más que creer de verdad, insisto, de verdad, naciendo de nuevo, y Dios ya se encarga de hacer algo fundamental contigo: santificarte. Al igual que la declaración o la sentencia de Dios de justo hacia un creyente te declara justo, Dios te declara santo también. E interviene Él directamente colocándote apartado, es decir, santificado, y por tanto te hace santo. Y eso lo hace por la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Santo y su palabra. Juan capítulo 17, versículos 15 al 19. Oración del Señor al Padre. Y está diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos, sacándolos del mundo,
llevándotelo a lo alto de un monte a una ermita. ¿Eso es la forma de apartarnos? No. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que no se trata solamente de 12 personas, de 12 discípulos por los que el Señor oraba, sino por todos los que creyeron en aquel entonces y hasta el día de hoy y hasta el día que sigan creyendo gente. Esa verdad que nos hace libres, que nos aparta ¿de dónde? De prisión, de oscuridad, de mentira, de esclavitud del engañador supremo. Y esto alcanza, como hemos dicho, a todos los creyentes. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, leemos: y esto erais algunos, hablando de los ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, etc. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? Porque habéis hecho muchos méritos, porque os habéis cambiado de ropa, o habéis puesto una túnica blanca, os habéis ido a lo alto de una ermita y estáis ahí todo el día así haciendo rezos repetitivos y dando latigazos. No, habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la palabra de verdad, la palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, que es la persona del Señor obrando la salvación nuestra, y el Espíritu Santo, que es el que ejecuta su salvación en nuestros corazones, hace de nosotros seres santificados y fijaros en el mismo versículo, justificados. Por eso dije, señores, la justificación y la santificación vienen de la mano inmediatamente con el nuevo nacimiento. Esa intervención directa de Dios alcanza el nivel de la perfección. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, todos los que somos perfectos, ¿cómo te queda? Di tú eso por ahí, a ver que te dan así con la mano abierta. Perfecto y perfecto. Vamos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. ¿Qué me está diciendo? ¿De qué estás hablando? ¿De perfecto ni perfecto? Estamos hablando de lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es perfecto. Lo que Dios ha hecho en ti y en mí es perfecto. Vamos otra vez a Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los creyentes, los verdaderos, los que toman, los que separan, los que limpia y los hace perfectos, una vez y para siempre. Ya no tiene que estar haciendo más cosas para mejorarlos. Están colocados ya, posicional, justicia posicional, santidad posicional. No estoy sentado en el banquillo de los acusados. Estoy sentado en la mesa del Padre para comer en su casa. Justicia posicional, declarado justo. Santidad posicional, no estoy en las tinieblas, no estoy en la pudredumbre del pecado. Estoy en las esferas celestiales sentado con Cristo Jesús, separado. Y lo hizo perfectamente. Y nos constituyó perfectos delante de Dios. Colocados como santos delante de Dios, santidad posicional. No puede ser de otra manera sino perfecto, porque lo que Dios hace no admite error, ni fallo, ni tacha alguna. Y para eso Jesucristo fue suficiente. La voluntad de Dios cumplida por su Hijo y en su Hijo. Y ahí leemos los versículos 8 al 11 de ese capítulo, Hebreos 10, 8 al 11. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, Dios lo mandó, pero llega un momento en el que no le agradó porque lo convirtieron en religión. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios. Aquí está el Cordero de Dios, no los animalitos que eran una representación, sino el Cordero de Dios, que se presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo.
He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que, voluntad de Dios, se trata de la voluntad de Dios. Él lo ha hecho así, lo ha declarado así, lo ha sentenciado y determinado así. Son santos y hechos por Jesucristo y en Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, en su cuerpo. Has pasado de las tinieblas a la luz admirable. No hay mayor distancia de separación. Si santidad tiene que ver con separación, no hay mayor santidad que la que Dios ha obrado en nosotros. Separarnos, llevarnos de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, no lo leemos. Por tanto, es una actitud de Dios para con nosotros. Eso se evidencia en el versículo 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. En ese contexto, donde se está hablando del versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, pues sigue diciendo, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora añade, mirad lo que añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Veis? Es una actitud de Dios para con nosotros, no querer acordarse, olvidar voluntariamente. Y no está diciendo aquí, y después de que creáis en Cristo, no vais a volver a pecar nunca más, porque como sois perfectos, lo vais a hacer todo bien y os vais a comportar perfectamente. No, esa no es la base de la enseñanza apostólica. La base es que Dios no va a acordarse más de tus pecados, no los va a pesar más en balanza. Fueron pesados. Vio el precio que tenían tan enorme y no te pidió que lo pagaras. Se lo pidió a su hijo y su hijo lo pagó. Así fuiste perfeccionado, así fui perfeccionado. Y la actitud de Dios es no tener en cuenta mis pecados, no mirarme a mí y ver a su hijo obrando, ese sí, perfectamente, cumpliendo toda la demanda de Dios, como santo, como justo, como perfecto, y a través de Jesucristo me está viendo a mí. Por eso somos llamados perfectos y somos llamados santos. Por tanto, se trata de una obra unilateral de Dios, donde Él es el que no toma en cuenta el pecado, porque ya ha sido saldado, y no hay que hacer más sacrificios ni ofrendas, pues donde hay remisión de esto, versículo 18, no hay más ofrenda por el pecado. Ya está, que está solucionado, que está saldado. Así que la conclusión, o resumen, es que la posición de santos, o sea, nuestra santificación, se realiza colocándonos en Dios. Judas capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ya está. Así es. En Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Eso tiene acaso forma de ser echado por tierra? ¿Puede ser eso destruido? ¿Quién te va a sacar de Dios, de estar en Dios, de estar guardado por Jesucristo mismo? Así que Dios santifica y en Dios somos santificados. Es decir, Dios nos aparta de todo lo que es ajeno a Él, lo que no tiene que ver con Él, y nos acerca a Él mismo, nos pone en Él mismo. Somos colocados en Dios. Esto forma parte del propósito de Dios desde antes del principio, desde antes de la fundación del mundo, como vimos también en otros casos. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un plan trazado desde los siglos y
hasta los siglos. Es muy bello, hermanos, considerar que Dios plantó en su día aquella semilla que va a empezar a salir el tallo, que salen sus ramitas, que salen sus hojas, que va cobrando vigor, que se va volviendo leñoso, el tallo principal, que sale el capullo, que sale la flor, que da el fruto. Qué bonito, el Señor lo estaba haciendo desde la eternidad. Y cuyo final vimos que era la vida eterna, no como muchos matorrales que nos rodearán y que nos están rodeando, tristemente, y cuyo final es la muerte. ¿Qué diferencia? Ser plantados por el Señor.